Muy buenas, ¿cómo se encuentra toda la comunidad de medicina? El día de hoy les voy a presentar un video muy especial, ya que es un video que nos va a ayudar consecuentemente entre toda la carrera que vamos a llegar a tener. Y entonces, este es el tema de la sepsia y antisepsia. Son temas muy fundamentales para el nivel de infecciones, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta las precauciones que se llega a tomar dentro del ámbito médico. Entonces vamos a empezar con la sepsia y antisepsia. Primeramente, ¿no? Cabe recalcar que la sepsia y antisepsia, que es un método de prevención para infecciones, más que todo fue utilizado desde épocas muy antiguas. Desde incluso épocas donde no se tenía en cuenta la proliferación y también la presencia de bacterias, ya que en aquellas épocas no se tomaba en cuenta que había microorganismos tan pequeños que podrían llegar a producir complicaciones dentro del paciente. Entonces, ¿no? Se hizo dos personalidades muy recurrentes en la antigua época, en la cual se hizo la mención de Hipócrates en Grecia y también de Celso en Roma. Estas mismas tenían sus métodos antisépticos de maneras muy peculiares, ¿no? En el cual se llegaba a utilizar de manera tradicional, como se llegaba a utilizar en algunas épocas lo que sería la orina y también lo que sería el vinagre, que consecuentemente eso se le llevaba la medicina tradicional. Entonces la orina también se le llevaba la orinoterapia, que en función también tenía beneficios, como también el ácido, el vinagre, que también era beneficio para algunas microorganismos, ¿no? Que llegan a afectar al organismo, ya que el mismo vinagre contiene lo que sería el ácido acético y también puede ser favorable, ¿no? Para bacterias como la pseudomonas aeruginosa. De la misma manera, los principios de la sepsia y antisepsia generalmente cursaron más que todo en la época media. ¿Por qué? Porque había un alto índice de tasa de mortalidad en pacientes embarazadas. ¿Por qué? De la manera que hemos mencionado, no, antiguamente no se te llevaba un lavado como actualmente sería una sepsia y antisepsia, que actualmente, un nivel de limpieza que actualmente se utiliza en aquellas épocas. Entonces los pacientes, bueno, iban, ¿no? Con los bandiles sucios, los guantes, ni siquiera utilizaban guantes, muchos guantes en aquellas épocas, ¿no? Entonces, una vez de tratar a un paciente, llegaban a efectuar, por ejemplo, el procedimiento quirúrgico a otro paciente. Y en estas épocas, más que todo, ¿no? También se daban lo que serían los partos. De la misma manera hay una película que les recomiendo de Joseph de Semmelweis, en el cual se hace la mención, ¿no? Que en aquellas épocas incluso se marcaba más índole, más prestigio al cirujano que tenía el mandil con más sangre. Entonces, en aquellas épocas no se tenía muy en cuenta el aseo personal dentro del quirófano. Entonces, lo que producía una infección en el paciente y las pacientes que estaban embarazadas, entonces llegaban a morir por la fiebre puerperal. Entonces, ¿no? Posteriormente, en las épocas de Lister, ya que él fue uno de los primeros en innovar, Joseph Lister, en este caso de la sepsia y antisepsia, hacía la aplicación, ¿no? De lo que sería el ácido carbólico en las manos. Actualmente hace la aplicación del cloro, ¿no? Para hacer limpiar las superficies tanto de de los hospitales, en el cual se va a llegar a tomar en cuenta que de la misma manera puede llegar a recurrirse a infecciones nosocomiales. De esa manera, el lavado quirúrgico, que es muy importante al momento de entrar al quirófano. Y no solamente para entrar al quirófano, igual se hace la mención muy siempre que antes de atender a un paciente debes lavarte muy bien las manos. Antes y después. Y bueno, aquí tenemos la imagen de lo que sería de Joseph Lister, en el cual hizo, ¿no? La invención del primer, también se le llama como el padre de la sepsia y antisepsia. ¿Por qué? Porque fue uno de los fundadores, o tal vez uno de los primeros que incursionó con lo que sería este tipo de antisépticos, que en este caso era el ácido carbólico. En aquellas épocas, más que todo, no les mandaba a sus licenciados, sus enfermeras, a lavarse las manos con esta sustancia. De la misma manera, también entonces llegaba a utilizar vaporizadores que llegaban a desinfectar los ambientes y también algunos instrumentos o prendas que se llegaban a utilizar en la época. ¿Qué es lo que pasó? Como sabíamos muy bien que en aquella época había una incidencia de muertes por la fiebre puerperal, entonces al utilizar esta invención de lo que sería el ácido carbólico, se redujo el índice de muertes en los pacientes. Entonces, en el año de 1867 lo que pasó fue que entró, ¿no? Y fue al Congreso de Dublín, entonces en el cual presentó, ¿no? Su tema, que era sobre los principios de principio antiséptico de la práctica en la cirugía. Lo demás es historia. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Con lo que serían los términos de asepsia y antisepsia. Es muy importante desenglosar lo que serían ambos términos, que ya que los diferentes se utilizan de manera distinta y también significan algo diferente. Entonces vamos a desenglosar la palabra de asepsia, que viene del griego, ¿no? Que es sin, y sepsis, que es infección. Entonces asepsia es sin infección. Es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que sería, que va a ser la ausencia total de la materia séptica o de la infección.
Más que todo vamos a decir que la asepsia se va a dividir en dos, que va a ser la integral y absoluta. Más que todo se dice, ¿no?, que en el punto de vista en el quirófano, también tanto como los instrumentales y los equipos, no van a tener lo que sería una asepsia en absoluta, ya que la misma no se puede tener. Entonces, desde un punto de vista quirúrgico se llega a decir, ¿no?, que la asepsia es una asepsia que se encuentra en condiciones integrales. De la misma manera no se encuentra en condiciones absolutas, ya que de la misma manera, teniendo en cuenta, ¿no?, que el medio ambiente en el cual nos encontramos es un medio ambiente que se encuentra en constante proliferación de bacterias y microorganismos. Y bueno, vamos a tomar en cuenta también lo que es el otro término, que es de la antisepsia. De la misma manera vamos a desglosar la palabra que viene del griego, que es anti, contra, y sepsis, que hemos dicho que era la infección. Más que todo, ¿no?, se dice que la antisepsia va a ser el acto de prevenir la infección mediante la destrucción o inhibición del crecimiento y multiplicación de microorganismos que la van a llegar a producir. Entonces, algo muy importante también, ¿no?, es recalcar en lo que sería de la antisepsia y la asepsia, es que la antisepsia se va a dar más que todo en materiales orgánicos, y la antisepsia más que todo se va a llevar a dar en lo que serían en objetos inanimados, en los cuales vamos a tomar en cuenta que puede ser el mismo quirófano, los ambientes, los instrumentos, y también, ¿no?, los que sería el personal de aseo. De la misma manera, los hilos de suturas, los guantes, los barbijos, los campos estériles que se van a encontrar con el paciente, que se van a encontrar lo que sería en un estado de esterilización, no va a tener lo que sería llegar a infección. Sin embargo, ¿no?, la antisepsia que se va a llegar a dar en lo que sería en los objetos orgánicos. ¿Y esto qué va a involucrar? Nos va a involucrar a lo que serían nosotros mismos. Tomando en cuenta, ¿no?, que el otro va a llegar a tomar a objetos inanimados, la antisepsia se va a llegar a tomar en lo que sería el médico que va a llegar a tratar al paciente. Entonces, un ejemplo de antisepsia sería muy bien lavarse las manos. Ese sería el ejemplo más primordial que se pueden llegar a ubicar, ¿no? Y más que todo, dependiendo del tipo de sustancia que se va a llegar a emplear dentro de lo que sería la aplicación para la inducción o procedimiento quirúrgico, esta misma va a llegar a tener dos tipos de acciones. Uno que va a ser la bacteriostática y otro que va a ser la bactericida. Es muy importante diferenciar muy bien ambos términos. ¿Por qué? Porque bacteriostático va a ser más que todo la inhibición de la proliferación bacteriana y también la inhibición de algunas funciones. Sin embargo, esta misma no va a llegar a que muera, sino simplemente va a ser como que un momento la paralice, pero pronto que después puede haber la proliferación de la bacteria. Por un momento va a inhibir la proliferación, pero la bacteria se va a encontrar presente. Tomando en cuenta que la bactericida va a ser la eliminación de los gérmenes. Y tomando en cuenta de los gérmenes, vamos a tomar en cuenta aquí lo que siguen los varios grupos de gérmenes que encontramos con las bacterias, virus, los hongos y demás. Y bueno, vamos a tomar en cuenta también que existe otros términos que se va a llegar a utilizar dentro de este tema, que es la esterilización, la desinfección, la sanitización, germicida, bactericida que hemos empleado, ¿no?, y también bacteriostático y antiséptico. Y bueno, vamos a seguir con el tema, en el cual les vamos a presentar distintos tipos de antisépticos, en el cual estas mismas tienen que tener características para ser considerado como tal. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta que existen muchas sustancias de la misma manera que pueden llegar a hacer la inhibición o la desinfección o simplemente también no destruir la bacteria, pero estas mismas pueden llegar a ser dañinas para el cuerpo humano. Entonces, hemos mencionado, ¿no?, que un antiséptico es para una materia orgánica, que puede ser considerado como, por ejemplo, el ser humano. Hemos tomado el ejemplo de lavado de manos y también puede ser la desinfección de heridas. Entonces, estas mismas tienen que ser estables a largo tiempo. Un ejemplo de esto es el alcohol, ¿no?, que es considerado como un bactericida, pero no es considerado como un muy buen antiséptico. ¿Por qué? Porque la misma, una vez que se encuentra en la superficie corporal, tiende a evaporarse de una manera rápida. También tiene que ser activo a baja concentración. Un ejemplo de esta misma también puede ser alcohol yodado al 2%. Tiene que ser de amplio poder de acción. Tienen que matar o inhibir a la bacteria. Tienen que tener poder de penetración para que ataque la bacteria. También tiene que ser bactericida y bacteriostático. Ya hemos mencionado que va a ser inhibir la proliferación bacteriana y eliminar también lo que sería el tipo de germen que está interactuando con el organismo. También tiene que tener baja o ninguna toxicidad. No podemos utilizar un antiséptico que de la misma manera nos puede llegar a producir un daño en el paciente. Un ejemplo también de eso, ¿no?, que se llega a mencionar es el formol, la formalina, que actualmente se encuentra proscrito, ya no se utiliza. Y también tiene que actuar rápidamente. No puede ser un antiséptico que llegue a tardar su efección dentro del organismo.
también tiene que tener una eficacia en presencia de la materia orgánica. En algunos casos no se hizo la mención de que hay algunos antisépticos que no funcionan una vez que se encuentran con la materia orgánica. También tiene que ser de bajo costo, tiene que ser incoloro. Aquí también se hacen las menciones, ¿no? Que antiguamente se llegaba a utilizar más que todo el mercurio, en el cual actualmente se ha llegado a bueno, está proscrito. ¿Por qué? Porque esta misma llegaba a pintar lo que sería la sopa y también la piel del paciente. Entonces esta misma se ha llegado a proscribir. Aparte de que también no era un buen antiséptico, ya que su eficacia era no de muy alta penetrancia. Y bueno, de la misma manera tiene que ser compatible con otras sustancias, tiene que ser soluble en el agua, ya que hemos mencionado también, ¿no? Que la misma tiene que encontrarse con superficies corporales y entonces al momento de eso nos vamos a encontrar con soluciones, secreciones que a la misma igual van a llegar a contener agua y también tiene que ser eficaz en la temperatura ambiente. No tienen que tener ningún olor y mucho menos si va a tener un olor desagradable. Su aplicación tiene que ser fácil y tampoco debe ser sensibilizante a la piel. Y bueno, estas mismas eran, ¿no? Las características que tiene que llevar a tener un antiséptico. Pero posterior a eso tienen que tener al menos solamente 5 que van a ser los postulados de voz. Los 5 que al menos tienen que garantizar para que sea un buen antiséptico. Y estos 5 generalmente son los que se mencionan acá. Tienen que matar por contacto, tienen que tener una acción prolongada, que tienen que durar, ¿no? Esa es una referencia a eso. No debe ser irritante a la piel ni a las mucosas. Y tiene que ser activo en presencia de material orgánico. Y por supuesto, no debe tener color. Y bueno, aquí vamos a tener una clasificación de los antisépticos. La clasificación de los antisépticos en este caso vamos a encontrar desde un punto de vista de la estructura química. Entonces, aquí vamos a encontrar distintos tipos de químicos, se podría decir, o soluciones que nos van a llegar a combatir este tipo de infecciones, pero estos van a ser según su estructura química y la vamos a encontrar mediante estos grupos, que van a ser los alcoholes, los fenoles, halógenos derivados, agentes oxidantes, aldehídos derivados, los metales pesados, agentes de superficie, que puede ser como el jabón, y otros antisépticos que lo vamos a ver más adelante. En los alcoholes, hemos hecho la mención, ¿no? Que el alcohol actualmente no se usa también como un buen factor de antiséptico, ya que la misma llega a evaporarse. Entonces hay también, ¿no? Lo que sería alternantes, como se llega a utilizar lo que es el gel sanitizador, que en el cual prolonga más la acción del antiséptico, ya que la misma llega a evaporarse de una manera rápida. Tampoco está aconsejable utilizarlo en lo que sería en los dispositivos ópticos. ¿Por qué? Porque estas mismas entonces puede llegar a dañar lo que sea la amalgamasa de los dispositivos, por ejemplo, que puede ser un dispositivo con cámaras, sensores que vayan a llegar dentro del organismo. Entonces no es aconsejable utilizar este tipo de antisépticos para esto. Y recordamos también, ¿no? Que su método de acción bactericida se va a efectuar más que todo por la coagulación de las proteínas. Va a haber dos tipos, que va a ser el etílico y el isopropílico. Vamos a encontrar el propilano, el trileno y el glicol. Es muy importante también la mención, ¿no? Que ya esto es muy usado más que todo al momento de hacer la antisepsia y antisepsia, al momento de inducir lo que sería una solución de continuidad al momento de hacer un inyectable. Entonces hace la solución, aquí tenemos el ejemplo justamente al momento de una administración. Y bueno, más que todo, ¿no? Aquí se hizo la mención, no usar en endoscopios. ¿Por qué? Porque disuelve la amalgama de la fuente de la luz. Y aquí vamos a encontrar los fenoles. Estos son los fenoles, el primer grupo de antisépticos que hemos hecho la mención, ¿no? Con Joseph Lister. ¿Por qué? Porque este es el ácido fénico o también llamado el ácido carbólico, que hemos mencionado hace un momento, que es el primer antiséptico que se ha utilizado en la práctica quirúrgica. Su método de acción más que todo es desnaturalizar las proteínas de las bacterias. Y bueno, esto actualmente no se utiliza como un antiséptico, ¿no? Ya que produce gran irritación, por lo cual actualmente se encuentra proscrito. Y bueno, aquí también se utiliza para lavado quirúrgico, más que todo como es una sustancia que va a llegar a irritar la superficie cutánea, más que todo se llega a utilizar para desinfección de instrumental. Y también algunas soluciones que pueden llegar a utilizarse dentro del acto quirúrgico. Vamos a encontrar el grupo de los halógenos, en el cual vamos a encontrar dos, que van a ser los derivados del yodo y los derivados del cloro. En el yodo, ¿no? Que vamos a encontrar más que todo soluciones que se van a llegar a mezclar con la solución de yodo, que va a ser la solución de yodo povidona, la tintura de yodo y también el lugol. En los derivados de cloro, aquí vamos a encontrar distintos tipos que yo creo que les van a tomar en cuenta después porque ya las conocían. Aquí vamos a encontrar el hipoclorito de sodio, que actualmente es muy usado dentro de los ambientes en los hospitales. La cloramina, también el hipoclorito de calcio.
Y bueno, más que todo se hace la mención, ¿no? Que el yodo que es uno de los germicidas más potentes que existe en la actualidad. Y bueno, ¿cuál es su método de acción? Su método de acción es la precipitación de las proteínas. Y bueno, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que en soluciones fuertes esta puede llegar a ser irritante y también de la misma manera alérgico. En los agentes oxidantes, aquí vamos a encontrar soluciones como el cual sería el agua oxigenada o también, como es otro nombre, el peróxido de hidrógeno. Este mismo se va a encontrar una solución acuosa al 3% y su método de acción va a ser con la reacción de la enzima catalasa. ¿De qué manera vamos a llegar a tomar en cuenta la acción que se va a llegar a presentar? Recordamos muy bien, yo creo que todos de aquí han de ver cómo es el agua oxigenada y cómo entra en contacto con lo que sería una herida. Más que todo, al entrar en acción con una herida, esta misma va a producir una efervescencia, va a producir tipo espumitas, tipo lavaza. Entonces, esta misma va a hacer una reacción con la catalasa. Es un antiséptico, no, germicida poco potente, no tiene mucha eficacia en la actualidad. Actualmente no se llega a utilizar mucho, más que todo su acción es en bacterias anaeróbicas, ya que la misma no es tan potente en bacterias que serían aeróbicos, porque recordamos muy bien que hay bacterias anaeróbicos y bacterias aeróbicos. Entonces, esta misma, al hacer su destrucción, se va a llegar a dividir lo que sería oxígeno y hidrógeno. Para producir eso, más que todo, va a ser la alimentación de lo que serían las bacterias aeróbicas. Entonces, su utilización no es muy utilizada dentro del campo quirúrgico. ¿Por qué? Porque de la misma manera no tiene un gran poder bactericida. Y bueno, no tiene mucha penetrancia y también al momento de estar en contacto con las mucosas y puede llegar a ser incitativo. De la misma manera puede llegar a contener lo que sea complicaciones en cavidades cesadas. ¿Qué es lo que puede llegar a producir? Puede producir una embolia gaseosa. Entonces, no más que todo su uso está exclusivo más que todo a hacer lo que sería efervescencia para despegar gasas, a hacer intercambio de soluciones con algodón y demás. Su uso no está tan usado actualmente. Y bueno, en los aldehídos, aquí vamos a encontrar lo que serían sus formas de contacto para hacer las acciones antisépticas que se va a llegar a utilizar. Más que todo esta misma va a tener una acción de precipitación de las proteínas como las anteriores. Y aquí vamos a encontrar un grupo muy curioso que yo creo que les van a ver en la facultad, que es el formaldehído, el formol o metanal. Esta solución es una solución que se usa bastante para el momento de hacer las transportaciones de las muestras anatomopatológicas. De la misma manera, si van a ir lo que sería a las soluciones del cadáver, más que todo se encuentran con estas soluciones, ya que la misma va a hacer que la estructura no se llegue a producir lo que sería una putrefacción. Pero de la misma manera, esta misma va a ser un poco dañina para la piel. ¿Por qué? Porque va a llegar a endurecer el tejido. La solución acuosa se utiliza al 40%. Esta, cabe recalcar, es una solución que no se utiliza como antiséptico. Se utiliza para limpiar los ambientes, para limpiar instrumental. ¿Por qué no se utiliza? Porque puede llegar a ser tóxico. Entonces, esta es más que todo una solución aséptica más que antiséptica. Y bueno, se usa el glutaldehído al 2% para desinfección rápida de los instrumentales. En los metales pesados, aquí vamos a contener lo que sería un antiséptico muy curioso y yo creo que vistos por todos ustedes, que es el mercurio. El mercurio es una solución que actualmente no se utiliza bastante. Ya he hecho la mención, ¿no? Que la misma puede llegar a teñir la ropa y también la piel del paciente. Entonces, al cicatrizar, va a dejar lo que sería una marca tipo color rojo. Y aparte de que no es un potente antiséptico, por así decirlo, ya que es un germicida pobre, actúa sobre la precipitación de proteínas, pero no tiene un poder bactericida como tal, más que todo tiene un poder bacteriostático inhibiendo la proliferación de bacterias, pero su método de acción es un poco lenta. Y bueno, no, su color es el rojo brillante. No hay mucho más que decir sobre el mercurio. También hay agentes de superficie. ¿Cuáles son los agentes de superficie? Los más conocidos, lo que serían los jaboncillos, ¿no? El jabón de tocador y demás. En el cual va a provocar lo que sería la disminución de la tensión de la superficie corporal que va a interactuar con el agua. Entonces va a producir esta famosa lavasa que vemos cuando se entra en contacto al momento de hacer las fricciones. Es muy importante también, ¿no? Que en el momento del acto quirúrgico se haga lavado de manos y tomando en cuenta los pasos que está indicado según la Organización Mundial de la Salud. Este mismo va a contener un grupo hidrofílico y lipofílico, ya que tomando en cuenta que los jaboncillos o los jabones de tocador tienen en cuenta que son producidos también por sustancias que tienen lípidos en su superficie. Y también no es positivo,
van a tener lo que sería dos tipos de grupos, ¿no? Que sea positivo y negativo. En el caso, si es positivo, va a ser un detergente catiónico que, bueno, se puede encontrar, ¿no? Como la clorexidina y otros compuestos de amonio cuaternario o también el DG6. Y es negativa cuando es un detergente aniónico, o sea, como los jabones de tocador. El cloruro de lauraminio, o también conocido como el DG6. Este es uno de los antisépticos que más se llega a utilizar en la práctica quirúrgica. Bueno, es de bajo índice de las lesiones, actúa en 30 segundos, es isotérmico, va a tener una penetración que va a ser rápida. Obviamente no va a tener un color ni olor. Y bueno, cabe recalcar, ¿no? Que de la misma manera, este DG6 suele ser inactivado en presencia de jabón. Así que ojito con tomar en cuenta, esto también se llega a utilizar en el campo operatorio. Y bueno, también, ¿no? También suele ser en algunas ocasiones, más que todo conocido para instrumental. Y bueno, se utiliza también, ¿no? Para que sea el lavado de manos. Es muy importante también tomar en cuenta, ¿no? Otros métodos antisépticos que actualmente no se llegan a utilizar, pero se hace la mención de las mismas para un conocimiento previo. Aquí tenemos en cuenta el Cepirán, que es un potente germicida. Pero bueno, estas mismas no tienen acción sobre algunas bacterias en específico, que puede ser, por ejemplo, en el bacilo de Koch, se usa una solución al 0.1%. Más que todo se utiliza, ¿no? Para la desinfección de los utensilios, de los pisos, las paredes y la sala de operación. También para termómetros, algunos catéteres e instrumentales metálicos. Y obviamente no se va a llegar a utilizar instrumentos con lentes porque va a deslumbrar lo que sería la amalgamasa de los lentes. Y bueno, también es irritante e incoloro. Otro también que actualmente no se utiliza bastante es el cloruro de bencetonio, que es bueno, su nombre comercial, ¿no? Que es el parafenol, que es un antiséptico que tiene poca potencia, ¿no? Es irritante y, bueno, el menos conocido. O sea, tiene más contras que pros hablando, ¿no? De este antiséptico. Y también vamos a encontrar otros tipos de desinfectantes. De la misma manera, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la clasificación en el cual va a tener su mecanismo de acción. Hemos mencionado que hay agentes que van a dañar la membrana de la misma. Entonces podemos encontrar los detergentes que pueden ser catiónicos, aniónicos o no aniónicos. Los compuestos fenólicos, que hemos hecho la mención hace un momento, como es el fenol, los cresoles, los difenílicos, halogenados y también alquilesteres y para hidroxibenzoicos. Pues también vamos a tomar en cuenta los aceites esenciales de algunas plantas y también el alcohol, que hemos hecho su mención, ¿no? Que se van a hacer de dos tipos, el etanol y el isopropanol. De la misma manera, va a haber otros tipos de métodos de acción que se ha escuchado bastante en este tema, que va a ser la desnaturalización de las proteínas de las bacterias o virus o gérmenes que se van a encontrar en contacto con la superficie corporal o con el organismo, que también serían o muy bien ácidos o bases fuertes o ácidos orgánicos no disociables. También vamos a encontrar otro grupo de método de acción que va a llegar a efectuar con lo que serían las bacterias, que pueden ser agentes modificadores de grupos funcionales. Entonces puede ser aquí muy bien los metales pesados, los que hemos hecho la mención, ¿no? Lo que sería en este caso del mercurio, ¿no? Los mercuriales compuestos de plata y cobre. Y agentes oxidantes, los halógenos, la oxigenada, permanganato de potasio, el ácido paracético y también algunos colorantes como derivados de la anilina y derivados de acridina. Y bueno, más que todo, son, ¿no? Las funciones que la misma se va a llegar a tomar en cuenta. También hay algunos agentes, como por ejemplo los agentes alquilantes como el formaldehído, el glutaldehído, óxido etílico y de etileno, perdón, y también el betapropinilactón. Es muy importante tomar en cuenta que algunas de estas sustancias actualmente sigue utilizando en la práctica médica, como por ejemplo aquí el formaldehído, el formol, la formalina que actualmente se llega a utilizar y el óxido de etileno que actualmente también se llega a utilizar con lo que sería compuestos o máquinas que funcionan como la autoclave, que lo vamos a ver, ¿no? Más adelante, y el método de función que estas mismas van a llegar a tener. En los métodos de esterilización, aquí vamos a tomar en cuenta que se va a llegar a tomar en cuenta dos tipos de materiales, que va a ser el no crítico y el material crítico. Tomando en cuenta, ¿no? Que el no crítico también y el crítico van a hacer la diferencia, los instrumentales o las cosas que van a estar en contacto directo con el paciente. Y aquí también vamos a encontrar los métodos de esterilización, que puede ser la cinta testigo y también procesos físico-químicos que permiten la esterilización. ¿Qué es la cinta de testigo? La cinta de testigo más que todo va a ser un objeto, un artículo que se va a llegar a implementar dentro de algunos aparatos. Por ejemplo, un método de esterilización que vamos a ver más adelante es el método de esterilización por vapor. Entonces la cinta de testigo es un papel
que van a tener penetraciones, que al ver, para tomar en cuenta el correcto funcionamiento de las máquinas, esta misma va a llegar a interactuar con el vapor y justamente va a cambiar el tono de las perforaciones de un color claro a un color oscuro, lo que va a significar un correcto funcionamiento de las máquinas antisépticas. Y bueno, va a haber distintos métodos de esterilización, en el cual vamos a encontrar los físicos, que pueden ser por el flameado, la radiación y la filtración. Actualmente estas mismas se llegan a implementar, más que todo el flameado se llega a utilizar en lo que serían los laboratorios, los gabinetes, y la radiación hay métodos, ¿no?, también de esterilización, por ejemplo, para la sopa, que van a ser utilizados con los rayos gamas y los rayos ultravioletas. Y la filtración, es importante tomar en cuenta la filtración en el quirófano. Y los químicos, que pueden ser gases o líquidos. Muchos de estos vamos a ver más adelante, que ya que la misma nos va a llegar a tener un ambiente aséptico, y de la misma manera es para eslumbrar, o mejor dicho, desinfectar el aire que se va a encontrar en el quirófano. En algunas ocasiones se llegan a utilizar algunas tabletas que llegan a desprender gases, y de esa manera van a, ¿no?, bajar el índice de la contaminación dentro del quirófano. Bueno, en los métodos físicos ya hemos hecho mención de lo que sería el flameado. Va a haber el calor seco, el aire caliente, el calor húmedo, la ebullición y el vapor a presión. El calor seco es uno de los métodos antisépticos que actualmente no es tan aconsejable, ya que de la misma manera va a llegar a ensumbrar algunos instrumentales. Un ejemplo muy particular de esto es lo que sería el horno de Pasteur. También el aire caliente, que sería más aconsejable, ya que la misma va a emprender por un calor más fuerte. Y bueno, la ebullición, ¿no? En nuestro medio, en este caso de Bolivia, muy bien se sabe, ¿no?, que existe diferencias sobre el nivel de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, en esos sectores donde se encuentra a mayor amplitud, la ebullición del agua suele darse en menos tiempo. Entonces, en este caso puede haber una alteración del mismo método de la desinfección. La desinfección, que hemos hecho la mención hace un momento, que puede ser ultravioleta y también rayos gamma, que nos puede llegar a hacer la antisepsia, ¿no?, también de los implementos de tela, como también los catéteres y algunas ondas. Y en las filtraciones, bueno, otros medios que también hemos mencionado puede ser el ultrasonido, el vacío y también rayos infrarrojos. En los métodos químicos, que ya hemos hablado bastante de eso hace un momento, ¿no?, que vamos a encontrar el formaldehído, el paraformaldehído, el óxido de etileno, que hemos hecho la mención, ¿no?, que esta misma se llega a impregnar en lo que sería en algunas máquinas, como puede ser la autoclave. Los líquidos también, que va a ser el fenal, sus derivados, espadol, epixocel, que son más que todos con sus nombres comerciales, que aquí les dejo la lista, ¿no?, para que lo vean. Más que todo ya hemos hecho la mención anteriormente, y para que no se extienda demasiado el video. Otros agentes que también se hacen la mención, ¿no?, también puede ser el beta propiolactona y el peróxido de hidrógeno, que de la misma manera pueden funcionar a base de vapor, pero a diferencia de los demás, ¿no?, que ya que la misma, al estar en contacto con lo que sería una fuente de presión o de vapor, entonces esta misma va a llegar a tener lo que sería un periodo para que la misma ventile el ambiente en el cual se ha hecho la desinfección. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean químicos van a desprender gases, que de la misma manera pueden ser perjudiciales para el personal de la salud. Pero a diferencia de eso, el peróxido de hidrógeno, o también conocido como el agua oxigenada, no va a tener esos inconvenientes, pero también va a tener su contra, que va a ser uno de los métodos que más alto costo va a llegar a ser o conseguir. Y bueno, ¿no?, la verificación y control de la esterilización, que hemos hecho la mención, ¿no?, que se va a hacer con las cintillas, controlar y demás. Y más que todo, ¿no?, los indicadores, los procesos tienen que verificar que se esté produciendo. Entonces esto va a llegar según el mecanismo que se va a llegar a controlar. Después hay controles físicos o mecánicos, controles químicos o biológicos. En los procesos controles biológicos, más que todo se hace la mención, ¿no?, de controles con bacterias atenuadas o bacterias vivas, en las mismas en las cuales van a hacer efecto dentro de las máquinas que van a llegar a producir en estos casos. Y bueno, entonces vamos a seguir, ¿no?, con lo que sería las partes que nos van a ayudar al control de las mismas. Entonces, dentro de los controles físicos o mecánicos, más que todo va a asegurar el funcionamiento correcto del esterilizador o de las condiciones internas de la cámara. Entonces, más que todo aquí, ¿no?, vamos a tomar en cuenta que van a ser alcanzar los parámetros de esterilización periódicamente. Entonces tenemos que detectar las fallas de la forma precoz, porque de la misma manera, si vamos a cometer un error dentro de la misma, entonces esta misma nos puede llegar a producir una infección dentro del paciente, que a la posterior
puede ser una complicación no para nosotros. Bueno, pues sí para nosotros, ¿no? Pero mucho peor para el paciente. Entonces los controles físicos y mecánicos son los más superficiales. Verificar, ¿no? Lo que serían los manómetros de presión de la cámara y las de cámara. Más que todo el control de las maquinarias. Los termómetros que en algunas máquinas van a llegar a presentar. Ya que hemos hecho la mención, ¿no? Que en algunos casos la desinfección se va a llevar a tener según el grado de temperatura que va a llegar a registrar. De la misma manera, el registro de la impresora y también la pantalla informática para ver si hay errores y está funcionando de la manera correcta. En los controles químicos, más que todo, ¿no? Esto va a permitir monitorizar los parámetros que intervienen en el ciclo de la esterilización y también hay que verificar que cumplan las normas. Entonces, dentro de estas máquinas hay que tomar en cuenta que sean impresos con tintas no tóxicas, sean estables a través del tiempo y también que sean de fácil lectura e interpretación. También tienen que producir una reproductibilidad de la esterilización y también tienen que ser, bueno, tienen que tener una periodicidad a largo tiempo. En los parámetros críticos, en este caso vamos a tomar en cuenta, ¿no? Según el grado de que va a llegar a presentar lo que son estas máquinas de asepsia y antisepsia, entonces vamos a tomar en cuenta muy bien si va a ser a vapor, hay que tomar los parámetros críticos que según esta va a llegar a desinfectar. Entonces si va a ser a causa de un vapor, hay que tomar en cuenta que esté cumpliendo con las normas del tiempo, la temperatura y el vapor saturado. A diferencia del calor en seco, que solamente hay que verificar el tiempo y la temperatura. Y también, ¿no? Las máquinas de autoclave con el óxido de etileno, que aquí hay que verificar más que todo lo que el tiempo, la temperatura, la humedad y también la concentración del óxido de etileno. Y bueno, ¿no? Sus indicadores pueden ser tanto externos como también internos. En los indicadores externos vamos a tomar aquí en cuenta lo que sería algunas cintas que nos van a llegar a denominar lo que serían o distinguir lo que serían algunas prendas que ya han sido procesadas y de otras que no han sido. Entonces, de la misma manera, estas mismas van a llegar a presentar lo que son algunos métodos de señalización para verificar si se encuentra o no se encuentra esterilizado. Más que todo esto se llega a utilizar, ¿no? Cuando la máquina ha estado anteriormente en mantenimiento, si ha tenido alguna falla o si está haciendo una prueba, o generalmente también se indica que debe ser revisado con periodo al menos de una vez a la semana. Más que todo no están diseñados sobre los objetos de procesos de parámetros de esterilización, integradores y emuladores. Entonces vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que estas mismas van a presentar lo que serían indicadores según el proceso y la clase. Eso está, bueno, estos son estos 2, 3, 4, 5, 6. Ignoren, ¿no? El 1, 1. Es que estos 2 y estos 3. Más que todo nos hace la mención que en los indicadores externos va a tener un proceso de clase 1. Que aquí no se hace la mención, aquí se hace la mención de los indicadores internos. En los indicadores externos más que todo se hacen, ¿no? Los procesos de las cuales no son procesadas como las cintas, etiquetas y estampillas y rótulos, ¿no? Y en los indicadores internos que son las siguientes clases. En el número 2, ¿no? Más que todo van a ser las pruebas específicas, que en el cual se llega a utilizar lo que sería el test de Bowie-Dick, que es un test que hemos hecho la mención, ¿no? Que generalmente, según el parámetro y también las perforaciones que estas mismas van a llegar a contener, va a ser la verificación de si está funcionando la máquina de la manera correcta. El 3, que es un indicador de parámetro simple. El 4, que es un indicador multiparámetro que responde a más de un parámetro, que puede ser la temperatura y el tiempo, que hemos hecho la mención de hace un momento. El indicador de clase 4, perdón, de clase 5. Es un indicador integrador que responde a los indicadores de parámetros críticos y también es ajustado a las respuestas de indicadores biológicos. Y por último, el indicador tipo 6, que es un indicador de emuladores que responden a todos los parámetros críticos. Y también este es ajustado, ¿no? Lo que sería a los ciclos que estas mismas van a llegar a presentar. Es importante también, ¿no? Detectar las fallas originadas, como bien puede ser el empaquetamiento incorrecto, la carga incorrecta y el funcionamiento incorrecto del esterilizador. Y bueno, ¿no? Aquí tenemos justamente la clasificación de los indicadores. Son indicadores internos. Que mencionó que hace el indicador de test de Bowie-Dick, parámetros simples, multiparámetros, del integrador y también de los emuladores. No hay mucho que decir también, ¿no? Más que esto. Y también los controles biológicos. ¿A qué se hace referencia a un control biológico? Como hemos dicho hace un momento, va a haber sustancias, por ejemplo, esas tiras de papel que nos va a hacer la verificación si están funcionando de manera correcta las máquinas antisépticas. Para este caso, una manera también correcta en la cual se puede utilizar sería utilizar bacterias atenuadas
que van a responder según el equipo que se está llegando a utilizar. Entonces, si la bacteria va a ser esterilizada, está haciendo referencia que está funcionando de la manera correcta. Entonces, aquí los indicadores biológicos que se van a emplear va a ser para la calificación física de los aparatos de esterilización, de desarrollo y establecimiento, la esterilización válida del producto y también programas de verificación periódica. Y más que todo, ¿no? Son procedimientos en el cual se va a llegar a tomar en cuenta. Entonces es importante tomar en cuenta que los tres tipos de métodos de control, tanto físicos, químicos y como biológicos, nos van a permitir tomar un procedimiento de esterilización segura. Y bueno, para terminar, ¿no? Vamos a tomar en cuenta aquí lo que sería la bioseguridad. Que la bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador de la salud a adquirir infecciones en el medio ambiente laboral, en el cual se utiliza, ¿no?, dentro del medio lo que sería una frase de no contagio y no me contagio. No contagio y no me contagio. Tomando en cuenta, ¿no?, que dentro del hospital estamos en contactos con bastantes agentes patógenos que nos pueden llegar también, ¿no?, a infectar dentro del personal de la salud. Entonces es muy importante tomar en cuenta los principios de la bioseguridad, tomando en relación que tiene que ser universal. También se va a llegar a hacer el uso de las baseras, medios de eliminación y evaluación de riesgos. Obviamente esto no solamente es algo que va a llegarse a utilizar dentro del quirófano. Esos los métodos de bioseguridad se deberían utilizar en completo en todo el área de la salud. Y también se utiliza, ¿no? Porque tomando en cuenta las vías o las soluciones de continuidad que se van a utilizar y también los métodos de contagios que según dependa o se quiera el paciente o se esté produciendo, entonces puede llegar a producir una enfermedad profesional, como también se le dice. Entonces, la enfermedad profesional es una enfermedad que se puede llegar a utilizar dentro del ámbito laboral. Entonces, estas mismas pueden ser llegadas en una relación de accidentes, que puede ser, por un ejemplo, los errores humanos, un uso inadecuado de los equipos de protección, también incumplimiento de las normas. Puede ser un procedimiento en el cual se requiere hacer el uso exclusivo de barbijo, las cofias, los guantes y no se esté llegando a utilizar. O como también, ¿no?, el manejo de productos peligrosos como productos infectocontagiosos, como soluciones o muestras anatopatológicas de un paciente que ha sido expuesto, ¿no?, lo que sería a gran cantidad de estos gérmenes. También, ¿no?, dentro de los accidentes pueden ser causados por agentes físicos, mecánicos, agentes químicos, con algunas sustancias, agentes biológicos, factores humanos, que puede ser un accidente que es muy común, más que todo, ¿no?, dentro del área de la enfermería, en el cual se toma en cuenta que puedes agarrar una jeringa y la jeringa que puede ser extraído de una fluotomía de un paciente con muy bien hepatitis B o VIH y puede ser contagiada de la misma manera por una solución hematológica. Entonces es muy importante tomar en cuenta esas precauciones y también tomar las predicciones, ¿no? También tomar la prevención, de tomar en cuenta que hay que utilizar los métodos de basera para tomar en cuenta de no contagiarse y no contagiar el personal de la salud. En los elementos básicos, ¿no?, que las personas, prácticas de trabajo, el equipo de bioseguridad y el diseño de construcción e instalación. Aquí tomamos en cuenta muy bien, ¿no?, según el grado de que dependa, en este caso la operación, se va a llegar a utilizar también lo que serían las gafas, o muy bien también, ¿no?, que también se usa la pijama quirúrgica, los gauze, las cofias, y bueno, es importante eso. Bueno, disculpen, era mi perrito. Bueno, van a ser responsables de todo esto. Y bueno, más que todo, los responsables de la bioseguridad tienen que ser muy bien las instituciones, los laboratorios, los gabinetes y los quirófanos, ya que van a ser más que todo, ¿no?, el personal que se va a encontrar en alta exposición a estos agentes. Entonces, según su clasificación de agentes infecciosos, vamos a encontrar que se van a derivar en lo que sería 4 grupos. El grupo con más riesgo que se va a llegar a encontrar va a empezar más que todo, ¿no? Bueno, derivándose al nivel número 4. El grupo que menos o más va a tener va a ser, según el derivándose, el número de 1, 2, 3, 4. Entonces el riesgo individual o poblacional va a ser escaso o nulo. O sea, el grupo 1 va a ser el que menos riesgo va a tener. Y esto más que todo va a ser evocar lo que sería no solamente a un riesgo individual, sino también poblacional. El grupo 2 que va a tener un riesgo individual moderado, pero el poblacional va a ser bajo. El grupo número 3 que va a tener un riesgo individual alto, elevado, pero poblacional bajo. Es un agente patógeno que va a causar una enfermedad grave, pero no se propaga de un individuo a otro. Y también el grupo número 4, el riesgo individual o poblacional elevados. O sea que este más que todo puede ser algunas sustancias que pueden llegar a derivar pandemias o también tasas de infecciones que pueden ser muy perjudiciales dentro de los pacientes. Un ejemplo claro puede ser la tuberculosis.
Y también no equipos de protección personal colectivos y bueno, personal y colectivos. En el personal más que todo obviamente son usos personales, los lentes, mascarillas, guantes y las batas. Y colectivo es muy importante tomar en cuenta dentro del servicio un baño con secadera a presión, que va a ser una ducha, una fuente de lavado de ojos, extinguidores y baldes con arenas para bueno, cuando se hace la desamación de algunos agentes químicos. También es importante lo que sería el uso de elementos de protección personal, el guardapolvo, que hizo la mención, que tienen que ser de un material deslizante también, que tienen que ser de la misma manera envuelto en una bolsa roja para hacer su limpieza, las mascarillas nasobucales, las gafas y protectores oculares, los guantes de gaucho, que a diferencia de los otros, esta misma no puede ser desechable, las botas y los polainas que bien pueden ser de un solo uso o pueden ser de tela, ¿no? Que pueden, una vez ya hecho su estilización, volver a ser utilizables. Pero a diferencia de todos estos, el único que no puede ser reutilizable en este caso son los guantes de gaucho. Bueno, las normas generalizadas de bioseguridad tienen que ser tienen que tener todo manejo del paciente como potencialmente infectado. ¿A qué se refiere con esto? Entonces es como tener un paciente, que a todo paciente que tengas tienes que tratarlo como si este paciente estuviera potencialmente infectado. Es muy importante, ¿no? No bajar la guardia en todo caso. Lavarse las manos cuidadosamente antes y después de cada procedimiento. De la misma manera, utilizar de forma sistemática los guantes plásticos o de látex. Y también, ¿no? Hacer el lavado previo, antes y después de hacer el procedimiento. Una forma de prevención que después nos puede ayudar bastante. Es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta que en algunos casos, como por ejemplo un parto de un paciente que contiene SIDA, entonces vamos a entrar con lo que sería agentes que pueden ser de alto contagio para nosotros. Entonces es muy importante tomar en cuenta el uso de gafas, barbijos y guantes. De la misma manera va a haber elementos como por ejemplo la leche que de la misma manera puede llegar a contagiar dentro a otra persona, ¿no? Y por eso también es muy importante tomar en cuenta que también está proscrito, ¿no? Que un paciente con VIH le debe lactar a su producto. Y bueno, también no los elementos cortopunzantes que se hizo la mención hace un momento, que generalmente puede ser los humanos, en el cual puede estar extrayendo la sangre de un paciente con VIH y por eso puede hacerte la función. Es importante que en estos casos se llegue a utilizar lo que sería un guante con malla de acero, bueno, sí, con guante de acero, al hacer estos procedimientos con agujas o con bisturís, ¿no? Y bueno, y también, ¿no? Importante, abstenerse de doblar o partir el ojo del bisturí o agujas al hacer estos procedimientos. Y también importante, ¿no? Uno de los casos también que, en este caso de pacientes con VIH, ¿no? Que tiene alta incidencia en pacientes que son drogadictos. ¿Por qué? Porque llegan a utilizar las jeringas. Entonces, importante con eso. Y también fluidos orgánicos. Los fluidos orgánicos más que todo, ¿no? Y según el método de bioseguridad, se va a hacer lo que sería los los desechos dentro de bolsas rojas. Pero si son no más que todo agujas o elementos cortopunzantes, se va a llegar a guardar lo que serían los guardianes de cada servicio. Y también, ¿no? Cubrir con papel. Bueno, si en tal caso se llega a manchar el piso con los fluidos corporales sobre la mesa de trabajo, entonces es importante seguir los pasos, ¿no? En el cual se hace la mención, ¿no? De cubrir con un papel o materia absorbente y vertir hipoclorito de sodio y dejar actuar por lo menos 30 minutos. Después limpiar nuevamente con la misma solución de hipoclorito de sodio por el mismo tiempo y por último hacer la limpieza con agua y jabón. Hay que tomar muy en cuenta la limpieza. Y aquí, bueno, no, se hizo la mención de ese tipo de accidentes. Entonces es muy importante tomar en cuenta que cuando se haga un accidente dentro del área laboral, es importante tener un libro de reportes dentro del área en el cual se encuentre. Entonces esa tiene que ser reportado y tiene que presentarse. De la misma manera, no solamente puede ser una infección por VIH, también puede ser según una infección, según el paciente esté cursando, puede ser una infección bacteriana. Entonces, según el grado del paciente que haya estado tratando, es importante hacer el tratamiento de la manera más pronto posible. De la misma manera va a haber áreas restringidas dentro del lugar en el cual solamente personal que se encuentre capacitado y obviamente se encuentre con el equipamiento de bioseguridad adecuado, entonces sea permitible el acceso. Entonces estas áreas pueden ser áreas de alto riesgo biológico, en el cual obviamente va a estar prohibido el ingreso para algunos pacientes. Y bueno, ¿no? El manejo de accidentes con riesgo biológico. Más que todo son exposiciones a la piel y las mucosas, ¿no? Entonces en este caso sería lavar con abundante agua. Y bueno, también es importante no frotar con esponja. ¿Por qué? Porque puede producir laceraciones.
Y también en el pinchazo o herida, en estos casos de pinchazo o herida que hemos visto hace un momento, es importante dejar correr la sangre. ¿Por qué? Porque si hizo una inducción, ¿no? Dentro, inducción de las bacterias, entonces es importante dejar promover el sangrado libre. También hacer el lavado con agua y jabón yodado. Bueno, en las explosiones en la boca, hace importante el enjuague con agua y escupir. Y bueno, también es importante, ¿no? Hacer las diligencias de autosoportaje y exposición al material biológico. En lo que hemos mencionado, ¿no? Que cada servicio debería tener este libro de soportes, en el cual sugerir también en el caso de la infección y el paciente que estabas tratando en aquel momento. No hay que esperarse y también hay que hacer el tratamiento de la manera más prematura posible. Entonces, esta conducta debe ser llevada dentro de las primeras horas y hacer un seguimiento, más que todo con el jefe de servicio, el médico de urgencias o un profesional de salud ocupacional que va a calificar el riesgo según el grado del paciente en el cual te hayas contaminado. Y bueno, aquí se hizo la mención, ¿no? Para pacientes con VIH o pacientes con hepatitis B, en el cual se va a llegar a definir en un tipo de grado de exposición según el grado tipo 1, 2 o 3. El 1 que va a ser severa, 2 moderada y 3 leve. O sea que el más fuerte va a ser el tipo 1, en el cual va a categorizar lo que es el tipo de exposiciones, que el 1 que va a ser la más fuerte, que va a ser exposición con sangre, fluidos corporales contaminados o con sangre visible. De la misma manera se hace la mención, ¿no? De secreciones como el semen, la leche materna, que hemos hecho la mención que en pacientes con VIH pueden llegar a contagiarse de la misma manera. También como a través de las membranas mucosas que pueden ser contagiadas por salpicaduras o también en aerolización que puede ser estornudando. También piel no intacta, o sea, piel que ya tiene un cierto grado de laceración o daño, ¿no? Dentro del epitelio, entonces que puede ser una dermatitis, lesiones exudativas o también lesiones percutáneas como el pinchazo, la mordedura o una cortadura. El tipo de exposición grado 2 que va a ser la moderada, más que todo va a incluir, ¿no? La exposición percutánea de las membranas mucosas o la piel no intacta. ¿Con qué soluciones? Pues la orina, las lágrimas, la saliva, el vómito, el esputo, las secreciones nasales, el drenaje purulento, sudor y la materia fecal. Que no tenga obviamente, ¿no? Sangre visible. Y el tipo 3 que va a ser el más leve, ¿no? Que son exposiciones de piel a piel intacta. Más que todo eso va a calificar lo que es mucho la mención, ¿no? Según el grado que de la misma va a llegar a competir con el paciente o con el personal de la salud. Esa calificación se va a dar más que todo, ¿no? El médico tratante. Y bueno, ¿no? Las normas para el contacto de infecciones en el quirófano. Más que todo tomar en cuenta, ¿no? Que va a haber 3 zonas muy distintivas que se van a encontrar en el quirófano. Y según estas va a delimitar el área de acceso y también el área de bioseguridad que según va a llegar a ocupar. La zona negra, ¿no? Que es la zona de libre acceso, que se realiza más que todo el trabajo administrativo. La zona gris, que ya es más adentro, donde se encuentra un control mucho más riguroso. Donde el personal tiene que entrar con lo que sería las ropas del quirófano, las pijamas, las cofias, el gozo, el barbijo y también las botas. En la zona blanca, que va a ser la zona del quirófano, donde se va a realizar la intervención quirúrgica, que va a ser el área de mayor restricción o también llamada la área estéril. Y bueno, ¿no? La circulación, que va a ser con la vestimenta, la pijama tiene que ser lavable o descartables, los gozos, cofias lavables descartables, barbijos lavables o descartables, anteojos protectores, las botas o cubre zapatos lavables o descartables, los guantes que hemos hecho la mención que tienen que ser descartables hace un momento, no utilizar joyas, ¿no? Y tampoco manillas en ese momento ni anillos, y también las uñas tienen que estar bien cortadas. Y también para el manejo de equipos e instrumentales. Es importante tomar en cuenta los métodos de antisepsia dentro de la misma y también evitar la contaminación dentro de los procedimientos quirúrgicos al momento de calzarse los guantes y demás. Hay que utilizar también las monografías, utilizar equipo de aspiración mecánico y también cambiar oportunamente los recipientes de drenaje y expiración del paciente. Dentro de las muestras de laboratorio y clasificación de la sopa, hemos hecho la mención, ¿no? Que una vez hecho el procedimiento quirúrgico, se va a llegar a presentar lo que sería la sangre, secreciones y otros fluidos que van a pertenecer al paciente. Entonces estas se van a llegar a envolver en lo que sería una bolsa roja y la sopa sucia en una bolsa verde. De la misma manera no puede llegar a producirse o empacar lo que sería tejidos anatopatológicos que se van a llegar a estos lugares. Entonces estas mismas se van a llegar a poner en recipientes con formol y también estas mismas tienen que llegar a ser rotulados y también puestos con una tapa. De la misma manera, si va a ser un material anatopatológico como una placenta o que es resultado de amputaciones, tienen que ser envueltas en bolsas rojas y también obviamente tienen que ser rotulado y anotado como riesgo biológico.
Y más que todo son estos, ¿no? Lo que serían los métodos de acceso, ¿no? Dentro del material y también del laboratorio dentro del quirófano. También vamos a encontrar lo que serían los fluidos corporales y algunas sustancias como puede ser guantes, gases y compresas que también tienen que ser envueltas dentro de la bolsa hoja. Es importante, ¿no? Que puede haber varias bolsas hojas, pero estas mismas tienen que ser rotuladas de la manera correcta para identificar el tipo de material que se está llegando a efectuar. También hay que efectuar la desinfección y la limpieza de áreas quirúrgicas implementando las técnicas correctas con las disoluciones que hemos visto hace un momento, ¿no? Pues algunos químicos de la limpieza y según el grado de afectación que se llegue a presentar, hacer también la aspiración y todos los procesos correspondientes. Y bueno, eso fue todo el video por hoy. Espero que el video les haya gustado. Es un tema muy bonito, la verdad. Es un tema que de verdad tomar en cuenta bastante para, más que todo, prevenir, ¿no? Dentro del paciente algunas infecciones que a la posterior se pueden llegar a complicar para el paciente. Entonces es muy importante tomar en cuenta la sepsia y la antisepsia dentro de lo que sería estos procedimientos. Bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos la siguiente semana o el siguiente día con un video nuevo. Muchas gracias.